primer lugar, gracias por hacer este curso. ¿Por qué? Porque es bueno en el trabajo médico comprender determinadas cosas. Ustedes van a ver que yo voy a estar acá, a lo mejor me siento y todo por un tema de agenda, una nucleocetánica, pero quédense tranquilos. Esto que acá a mí no me impide estar con ustedes en algún determinado tipo de trabajo es riesgoso, peligroso y puede terminar en algo que lesione a la persona que trabaja y a los que están a su alrededor. Bueno, vamos a comenzar y yo siempre recuerdo que yo me recibí en el año 84. En el año 85 ya nos anotamos en la Asociación Médica Argentina. Después nos seguimos capacitando y demás. Y en esta casa de altos estudios aprendimos mucho. Y nos reunimos mucho en diferentes especialidades. Pero uno escogió por esas cosas de la vida y que Dios permite un determinado camino. Entonces uno eligió la clínica médica y la medicina del trabajo. Y la medicina del trabajo con el objeto de poder aprender algo que en los libros de medicina interna... A ver, levanten la mano los que tienen un libro de medicina interna. No por internet, un libro que ustedes loquen. Muy bien. Muy bien por aquellos que no han levantado la mano. Es lógico eso. Mufarrera Roman o demás. Entonces ustedes ven algún tipo de capítulo, algo muy cortito. En internet van a ver un montón de cosas, pero realmente esas cosas no son a veces fehacientes para nuestra profesión médica. Pero los libros sí. Los libros sí. Y también por esas cosas de la vida, el día 19 vamos a conversar un poquitito quienes estuvieron sentados acá en esta mesa en relación a la medicina aeronáutica, pero no vamos a hablar en sí de medicina aeronáutica, sino el 19 de emergencia médicas en vuelo, ¿sí? Y cómo podemos de esa manera, como médicos clínicos, ayudar o no ayudar en vuelo. Yo sé que aquí hay algunos médicos que pueden ser médicos del trabajo, en sus países a lo mejor, o aquí. Algunos que les guste volar. Acá hay uno y seguro que hay a lo mejor alguno que hizo las determinadas licencias. Por eso, otras cosas de la vida, me tocó estar cuando terminamos la especialización en medicina del trabajo. Había un profesor que también estaba en esta casa de altos estudios, el profesor Montervino, que estaba en la cátedra del profesor doctor Masaje, pero a su vez lo teníamos nosotros junto con otros profesores. Y él nos llevó, recuerdo, al Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial. No sé quién lo conoce. Bueno, fuimos 5 de todo un grupo grande que había de la especialización. Pero ahí uno se quedó y comenzó la especialización, lo que es en medicina aeronáutica y espacial, allá por el año 1994. Entonces esto es algo que lo que vamos a volcar no es algo empírico, sino algo que creemos que puede llegar a servirles a ustedes. Les comento, van a recibir, o mañana, o hoy, tal vez, 2 trabajos. He escrito en Microjuris. Microjuris es un lugar online para la justicia, que también esta casa tiene convenio. Y ahí hay algunos trabajos, 2 o 3 páginas que quiero que la lean para que sean más enriquecidos, cosas que a lo mejor van a ver hoy y van a ver en la próxima, pero muchas no. Entonces eso es un material que ustedes tienen para que puedan leer, es decir, hacer que nuestras neuronas
puedan trabajar. Bueno, vamos a hablar de las patologías laborales y detalle que el médico clínico, que ustedes necesitan conocer de la legislación en medicina del trabajo. En Estados Unidos, en Costa Rica, en Europa, en Rusia o aquí. Por ejemplo, en Rusia tienen una facultad de medicina, ¿sí? Medicina clínica, medicina quirúrgica, una de pediatría y otra de salud pública y medicina del trabajo y demás. Como que ellos hacen compartimiento de... Es una manera de hacer también la medicina. Es decir, no salen de un solo canal, sino que ya directamente se van enfocando. En China no sé cómo será, algunos saben, pero es muy interesante también eso. Bueno, después en la próxima les cuento algo cuando vino un avión, no que se hizo en China, pero cuando se entrenaban los pilotos, y las cabinas son muy chiquititas. El cockpit, uy, esa es otra palabra que a mí no conoce, pero importa, después la próxima se la vamos a decir. Eran muy chiquititas, entonces un piloto dice, sí, solamente, pero vino a capacitarnos tripulaciones chinas. Y ellos sí, como son más bajitos, entonces entraban bien en la cabina. Y eso es muy importante, porque después en medicina espacial, eso es importante también. La altura, la ergonomía, porque es necesario que sean de cuello corto o cuello alto para determinados trabajos que hacen en el espacio. Es muy lindo eso también para que lo... Bueno, desde ya el agradecimiento, como hicimos antes, ¿no?, a los profesores de CENICA. Entonces vamos a ver accidentes de trabajo. Van a ver que yo después les voy a decir algunas cosas que están mal dichas, están mal escritas, ¿sí? Accidentes, algo que tenemos que ir cambiando. Ustedes pueden decir medicina laboral, patología laboral, salud ocupacional, esto lo que quieran. Pero lo verdadero o académico es medicina del trabajo e higiene y seguridad en el trabajo. Las dos. Después están otros especialistas, ergónomos y demás, que ya vamos a ver, pero medicina del trabajo va así, en espejo con higiene y seguridad en el trabajo. Ya vamos a ver por qué. Vamos a hablar un poquito sobre los derechos de los profesionales de la salud y algunos casos clínicos. Es importante que la medicina del trabajo tengan en cuenta muy bien, como dijo el profesor antes, y vean los ambientes de trabajo. Entonces viene el interrogante. ¿Qué es la medicina del trabajo? Y después vamos a ver qué es una enfermedad profesional y después vamos a ver qué es un accidente de trabajo. Miren lo que no es. No es control de ausentismo y tratamiento de las enfermedades laborales. Es decir, eso de la policía, de que un trabajador falte y vamos a ver si por qué faltó, por una causa médica o no, eso no es el verdadero sentido ni de la especialidad, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista científico. Pero sí es necesario, porque muchas veces al hacer una visita médica, que la tiene que hacer un médico del trabajo. Esto es importante, porque hay algunas instituciones aquí en el mundo, o centros, que a veces van gente que no es médica a los reconocimientos médicos. ¿Y por qué es valioso? Porque ese médico que va puede detectar alguna patología
que dice ser profesional y no lo es. O a lo mejor que dice ser una patología que no tiene nada que ver con el trabajo y se debe al trabajo. ¿Sí? Bueno, no importa prevenir sus causas, sino registrarlas. Esto, desde ya que es falso. No es una actividad paramédica, Un enfermero y demás, si bien es cierto, está el enfermero laboral, pero en la resolución aquí en Argentina, la 905, y otros hablan, ¿sí? Pero que es un profesional que va de la mano del Servicio de Medicina del Trabajo allí, con el médico del trabajo. Es necesario tener una especialidad para ejercerla. Miren qué es. Es la parte de la medicina que estudia la repercusión del trabajo en la salud del trabajador, abarcando lo que muy bien estaba en esa pregunta y que el profesor le dijo bien, la adaptación del trabajo al ser humano y no a su trabajo. Pero vamos a ver un poquito. Hay dos servicios, el Servicio de Medicina del Trabajo y el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Y ante una lesión, ¿sí?, traumática, primero se debe atender al trabajador, lo primero. Es decir, ustedes están en una empresa, ¿no?, o reciben un trabajador de la empresa. Esto se ha visto. Van a una clínica porque viene con una herida y le dicen, no, esto es para la ART. Y no lo atienden. Entonces, no, el médico clínico, el médico internista, tiene que atender todo, ¿sí? Todos tenemos que atender a los pacientes. Esto es muy importante. Venga de donde venga. Y a los familiares. Y muchas veces, simultáneamente al alta, se debe estudiar cada accidente de trabajo controlando los riesgos laborales. Esto es muy importante. Ustedes están, a lo mejor como médicos clínicos, también lo van a convocar o va a salir una posibilidad de trabajo en alguna empresa. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que llega el trabajador y que ha tenido un, entre comillas, accidente que no lo es, no es un accidente. Después vamos a verlo y le voy a decir por qué. Siempre hay que atenderlo. Va a venir el de higiene y seguridad en el trabajo. Ustedes no son especialistas, pero están ahí, en la guardia. O están en la clínica, o en la obra social, o en el prepago. Y a través de la gerencia de recursos humanos, no hay un servicio de medicina del trabajo, pero ponen un médico para que controle las ausencias de aquellos que piden licencia por enfermedad. Entonces ahí tenemos que trabajar un poco. Pero van a ver que va a venir, y sí o sí, una vez que se dé el alta, una vez que ya esté el obrero en condiciones de trabajar, la persona en condiciones de trabajar, hay que investigar ese accidente. Entonces hay que describir no los diagnósticos exuberantes, solamente por qué ingresó esa persona al consultorio médico o por qué ustedes fueron a verlo al lugar de trabajo. Y ahí ver cómo
se llena esa planilla. Es una planilla para llenar. Pero eso sirve para saber si se ha, no me gusta la palabra, pero si se ha cumplido determinadas normas. ¿Sí? Bueno, eso es importante. Fíjense cómo existen riesgos de todo tipo, químicos, físicos, biológicos. Siempre esos tres estuvieron, y en los últimos años los riesgos ergonómicos y psicosociales. ¿Sí? Y esto es muy importante, en otras ocasiones lo vamos a ver, pero no es importante para esta charla, ¿sí? Porque es muy largo y son todas materias. Pero sí fíjense en las vías de entrada. Estas vías de entrada, que son tan importantes, la oral, la dérmica, la respiratoria y otras, tienen que ser consideradas por ustedes. Y aunque no sean médicos del trabajo, cuando hagan una historia clínica, pregunten cuál es su profesión. Fíjense, me gusta siempre poner esto de este hombre que fue el ministro, diríamos, de Salud de los Estados Unidos, el hombre que dirigió todo el genoma humano. Y él dijo, la ciencia no es nada más que la humanidad tratando de entender la grandeza del diseño de Dios. El diseño. Lo que él les hablaba de las leyes, una vez fuimos a la Universidad Adventista del Plata y fuimos con el ingeniero Bali, que también estuvo acá. El ingeniero Bali ya ha fallecido, estaba también trabajando conmigo en una planta del grupo, la planta de de ahí donde 30 años estuvimos trabajando. Y él estuvo ahí también, y después se jubiló, vino acá, todo bárbaro. Y hablábamos con él, él era fanático, no fanático, porque era ingeniero aeronáutico, pero muy meticuloso. Entonces fuimos a hablar de las leyes del creador que permiten al hombre volar y vivir en el espacio. Es decir, esas leyes nos permiten a nosotros estar acá y nos permiten trabajar. Entonces, no hay una estructura más hermosa, más perfecta, más bella que el cuerpo humano en un buen estado. El trabajador, cuando entra a trabajar, no tiene por qué enfermarse. Si se trata una enfermedad en un servicio de medicina del trabajo, mis grandes maestros siempre decían, ha fracasado la medicina del trabajo, porque la medicina del trabajo es preventiva. Entonces, el cuidado, la promoción y la prevención son fundamentales. Entonces, el cuerpo tiene una organización, tiene una renovación continua, tiene una integración, tiene una autocuración. Y todo esto ustedes lo van a ver después cuando lo repasen, no me voy a detener en esto, pero cuando lo vean también en la página de la AMA, van a ver todas estas cosas que importantes son también. Y esto es algo que también en un artículo la doctora Israel ha publicado, ¿no es cierto? Y esto se trabaja siempre. El agente causal, el huésped susceptible, que es el trabajador, y el medio ambiente. Pero fíjense, ahí aparecen esas siglas. ¿Algunos saben qué significan? Bueno, condiciones y medio ambiente de trabajo. Acá está, condiciones y medio ambiente de trabajo. Y estos son condiciones y medio ambiente de vida. Entonces, ambas cosas son importantes. Y hoy en día hablamos de medicina del trabajo, de ergonomía de la persona. Es decir, no tan solamente del puesto de trabajo, sino de la persona. Por ejemplo, cuando entraban los trabajadores ahí con el ingeniero Bali, era muy interesante porque cuando venía alguien, y bueno, en ese momento no se hacían controles, porque en algunas empresas hoy en día se hacen controles de drogas, de alcoholemia, ¿sí? Es importante. YPF lo hace,
Todas las empresas petroleras, Exxon lo hace, y en muchas empresas también se hace. Pero ahí no. Entonces, ¿qué pasa? Ni bien entraba el que estaba como ingeniero industrial de toda la planta, a ver, los reunía. ¿Están en condiciones? Y cuando veía que uno estaba un poquito tomado, decía, al consultorio médico. Y ahí veíamos. Y en ese caso, nunca hay que retarlos. Entonces, hay maneras, a través de medicina del trabajo, de mandar a descansar a esa persona o no. ¿Por qué? Porque era un riesgo poner las rotativas, que son inmensas máquinas, con personas que en ese momento no están en condiciones de trabajar. Bueno, un quirófano. Se hace una cesárea, sale el niño, estaba el padre, lo recibe el padre, la instrumentadora, esto, real, pero está aquí, se cae al suelo, había tomado, y se cae al suelo, en el quirófano, pero después se levantó y anduvo bien. Pero de esas pequeñas cosas, es importante verlas en nuestro ambiente de trabajo. ¿Cuál es tu ambiente de trabajo? El hospital, la clínica, la obra social, la prepaga o el centro de salud. Bien. Definiciones de salud. Muy interesante. Completo estado de bienestar mental, social y no simple ausencia de enfermedad. Miren esto. Ken White, en un libro de salud pública de epidemiología, define a la salud como la capacidad de adaptación del individuo frente a las desviaciones de origen interno y externo, con criterio. O sea, no hay una definición de salud pública, solamente la de la Organización Mundial de la Salud, hay varias. Y a nosotros nos sirve esto en medicina del trabajo. Fíjense en esta. Un modus vivendi que permite a hombres imperfectos una existencia no demasiado dolorosa y hasta gratificante, en tanto que se atiende a un mundo imperfecto. Muy bien. Vean todas estas definiciones y piénsenlas. Esta es otra definición de Lambert. Equilibrio entre el hombre y el ambiente. Físico, emocional, social, compatible con un estado de completa actividad. Bueno, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida, y una palabra, abundancia. Abundancia es medicina de la calidad de vida. Abundancia es bienestar. Esa palabra bienestar, no les voy a hablar de las organizaciones, pero las organizaciones están formadas por el trabajador y los jefes. Y las gerentas. Hoy en día hay gerentas y gerentes de todas las áreas en alguna empresa grande. Antes había un solo jefe, ahora hay un montón, cada una de las áreas. Y ellos trabajan mucho lo que se llama el bienestar de los trabajadores, el bienestar. Y muchas veces, no tengo nada con los psicólogos, no tengo nada con los ergónomos, pero ellos deben trabajar con lo que la ley dice, con el Servicio de Medicina del Trabajo y con el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para lograr la disminución de la accidentalidad y de las enfermedades profesionales. Y de esa manera disminuir el ausentismo. La promoción de la salud es muy importante también. Lo mismo el equilibrio entre las condiciones y medio ambiente de vida y las condiciones y medio ambiente de trabajo. Fíjense en cómo el desequilibrio produce alteraciones del bienestar. Este dibujito a los gerentes de recursos humanos les gusta mucho. Y otra cosa. Si ustedes van a algún servicio médico, por ejemplo, no sé, no empieza a Ricardo o alguno de otros, o en alguna institución o demás, vayan con humildad. Es decir, sean médicos. Lo médico hay que decirlo, ¿sí? Ustedes
cuidan al trabajador, pero cuidan a la empresa también. Las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas, tiene que ser. Y cuando están los gremialistas, también, ellos son una pata muy interesante, porque muchas veces, como vamos a ver, hay enfermedades que no son profesionales y que la obra social debe atender. Ya vamos a ver cuáles son. Este cuadro creo que ustedes lo tienen presente, pero fíjenlo en su mente. Las tres etapas de las patologías laborales. Una enfermedad clínica, una enfermedad subclínica, una enfermedad inaparente, una enfermedad que no aparece. O sea, hay tres niveles ahí. Entonces, ahí tenemos, ¿qué dice ahí? Enfermedad, trauma laboral. Este es el accidente, mal llamado accidente. Con el profesor doctor Jorge Neiga, él en la Asociación del Trauma trabaja este tema, y estamos trabajando mucho eso para que también a la justicia le decimos que desde el punto de vista de la medicina del trabajo, el accidente no es por cualquier cosa. Hay una causa, hay un hecho, hay varios hechos. No hay culpables. Cuidado con esto. Nosotros como médicos nunca tenemos que buscar culpables. ¿Por qué? Porque el gerente, el dueño, les va a decir, este operario vio lo que hizo. Vos decís, porque vos lo debés saber. Entonces, es muy importante reconocer esto, que no hay culpable. Cuando veamos lo que es un accidente o cómo se estudia y demás, se buscan los factores humanos. Pero hoy, como bien el profesor Vito les habló a ustedes en algún momento, hablando de la seguridad del paciente, y incluso el modelo de Rison y demás, con una determinada barrera, siempre él les explicaba, y esto es así, que realmente hay un sistema, y hoy en día, como en la aviación, en los buques y en las petroleras, se hace un estudio sistémico del accidente, sistémico, que va desde la máxima autoridad de la empresa, que da una orden o no la da, hasta el señor, la señora que limpia este escritorio en la oficina del gerente o en el comedor de la empresa. ¿Entienden? Hay un montón de cosas. La otra cosa, enfermedad profesional. Este es el otro tema. Y las enfermedades inculpables. Ese es un término que los abogados y los jueces dicen no nos gusta mucho porque no hay enfermedades que tengan culpa o no. Pero ¿qué quiere decir? Ya lo vamos a ver. Que no tiene nada que ver con el hecho y la ocasión del trabajo. Bueno, esto ustedes lo tienen en cuenta, ¿no es cierto? Fíjense en atención primaria. Van a ver en la próxima cuando el profesor les hable de salud pública, esto. El periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. Véanlo, analícenlo, nosotros no nos vamos a detener en esto, pero como ustedes lo van a tener y lo van a leer, ahí está. ¿Sí? Esta es la historia natural de una enfermedad profesional. Fíjense, operarios que levantan peso produce una enfermedad profesional que se llama lumbar. Pero vamos a ver qué condiciones tienen que tener. Operarios metalúrgicos son las hipoacusias inducidas por el ruido. Acá otra cosa. Los otorrinolaringólogos, especialmente las cátedras de otorrinolaringología, nos dicen no llamen más trauma acústico al trauma laboral. Desde ya, si hay un disparo o hay algo, bueno, ahí puede ser. Pero
hay un proceso de destrucción o asimilación del oído cuando hay un ruido constante por arriba de tantos decibeles. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Se llama hipoacusia inducida por ruido en los lugares de trabajo. Los docentes tienen trastornos de la voz. Puede existir también hipoacusia, porque algunos, si trabajan en una escuela, ¿hay alguien que trabaja en alguna escuela? Grande, como médico de piscina, médico de trabajo, ahí, bueno. Yo estoy en una que hay como 3.000 años, pero eso, cuando salen todos al recreo, es un bochinche adulto, o sea, terciario, inicial, primario, por etapas. Pero el bullicio es muy grande. En el aula no tanto, porque la maestra trata de poner silencio. ¿Sí? Pero es importante esto, los trastornos de la voz existen, en locutores también, existen en esos periodistas que están por los canales de televisión, o por streaming y demás, lo que sea, cuando no se cuidan su voz. El personal de enfermería, las enfermedades profesionales son las patologías infectocontagiosas. Lo que se ve más es la infectocontagiosa, las heridas punzantes, etc. Pero están todas las otras ramas del saber de la medicina del trabajo. En los médicos veterinarios, las zoonosis están a la orden del día, ¿sí? Porque ellos trabajan en los campos y trabajan con animales y lo hacen a veces en las mangas o lo hacen, a veces tienen que revisar a los grandes animales o a los pequeños animales, lo hacen con guantes, lo hacen con protección, pero a veces no son las adecuadas. Pero independientemente, ya vamos a ver qué es importante. Vamos a pasar estas 3 diapositivas, pero yo se las quise poner porque es algo de lo que ya hemos visto en esas preguntas. Pero ahí la tienen para repasar, ¿sí? La medicina del trabajo es una rama de la medicina que se dedica al estudio y prevención y promoción ahí, de las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Esto, grábenlo, ¿sí? La medicina del trabajo es preventiva. ¿Por qué? ¿Por qué es preventiva? Porque la medicina del trabajo es preventiva y no es asistencial. No es asistencial. En la asistencial se ve al paciente que viene con una dolencia, con una enfermedad. En la medicina del trabajo es netamente preventiva, porque se ve no al enfermo, porque ningún enfermo puede trabajar. Es decir, como médicos, entonces vamos cambiando nuestro chip. Entonces, a través del tiempo ustedes van a ver, tenemos que pensar que esa persona está aparentemente sana y tiene que mantenerse sana a pesar de los riesgos que pueden existir. Es social, ¿por qué? Por eso. Porque actúa en una comunidad, 100 trabajadores, 2 trabajadores, 3 trabajadores. La señora que limpia en tu casa y que a lo mejor vos le estás pagando es tu empleada y vos sos el empleador. En Argentina, no sé en otros países, la misma ley 19.587 de las grandes empresas y de higiene y seguridad y la ley de riesgo de trabajo es la misma que también cubre a esa señora porque tenés un empleado o una empleada. Esto es así. Bueno, e interdisciplinaria, ¿por qué? Trabaja intrínsecamente con otros colegas médicos. Por eso es importante que ustedes como médicos clínicos tengan nociones de medicina del trabajo. Porque ustedes ya van a preguntar a sus pacientes en el consultorio o en la cama del paciente de qué trabajó y de qué trabajó ahora y de qué trabaja ahora. Esto es importante para llegar a los diagnósticos con todo el caudal
de aprendizaje que ustedes tienen en este curso. Bueno, siempre mantener el más alto grado de bienestar físico, psíquico, social y cerebral. Todo esto es material, como si fuera un libro que ustedes pueden leer, leer y leer, para que... Y esto es interesante. Bueno, acá está. Miren lo que es el lugar de trabajo. Lo simplificamos así. ¿Qué es el lugar de trabajo? Puede ser una fábrica, puede ser una farmacia, puede ser la calle, ¿sí? La gente que está trabajando en vía pública. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, las ambulancias. Ese es el lugar de trabajo mientras vos vas en la ambulancia. Y no estás dentro del hospital, estás en la calle, en la ambulancia, pero estás trabajando, ¿sí? Y estás trabajando y llevando a un paciente o yendo a tomar un paciente para su tratamiento. El lugar de trabajo es importante. El diseño del puesto de trabajo, eso es importante también. Y el trabajador, es decir, la forma en la cual nosotros trabajamos. Entonces, esto está publicado en la revista de la AMA. Si quieren también, eso lo puedo mandar, pero ustedes lo buscan, que es lo que sería con el título La ergonomía en medicina del trabajo y en aviación, ¿sí? Entonces ahí hay algo relacionado con todo lo que es el trabajo en aviación y todo lo que es el trabajo médico y cómo podemos paragonarnos. Pero las condiciones y medio ambiente de trabajo y condiciones y medio ambiente de vida y el puesto de vida está muy importante poderlos ver, contemplar. Se ocupa del estilo de vida laboral, ¿sí? Todo esto es importante. Pero hay muchos trabajos que son de noche, ¿sí? En cualquier periódico se imprime de noche para que salga a la mañana. Entonces, el trabajo de noche, está bien. Cuando se vuela también, te va de aquí a Europa, te va de aquí a Estados Unidos, hay trabajo nocturno. Los médicos también, en la guardia, el trabajo nocturno. Entonces, estos son todos factores que hacen que en nuestro cuerpo, que es muy bello y que trabaja muy bien, de alguna manera, unan esto con toda la clase de la doctora Israel que nos dio de alimentación, y es muy importante, aún en el mundo laboral. Miren, accidente de trabajo, vamos a llamarlo enfermedad traumática laboral, ¿sí? El accidente in itinere, ¿qué es? Es un accidente de trabajo, pero es aquel que se produce cuando el trabajador va de la casa, del domicilio, a el trabajo. ¿Sí? No es el trabajo que ustedes hacen en la ambulancia, por ejemplo, porque el lugar de trabajo es ese, o el trabajo de una persona que está en la calle, porque ese es el ámbito de trabajo, tocar timbre, golpear, dar folletos, lo que sea. Es el trabajo. Pero el in itinere es cuando se terminó la hora de trabajo y te vas a tu casa, o de la casa venís. Miren, siempre y cuando, y esto es importante, siempre y cuando no te desvíes, el trabajador no se haya desviado, por X motivo, ahí deja de ser in itinere. Si se accidenta allí, en vez de entrar a la ART, a la aseguradora de riesgo de trabajo, tiene que entrar a la obra social o al prepago. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces
aumenta la siniestralidad, ¿sí?, por los accidentes, porque una enfermedad que no tenía que ser contada como accidente de trabajo, ni in itinere, figura. Entonces al empleador le es más fácil, vamos, lo mandamos al RT. No, las obras sociales o los prepagos también, cuando lo toman, no por la RT, entonces también eso es importante. Es una enfermedad inculpable, que no tiene nada que ver con el trabajo, porque se ha desviado del trabajo. Pero la ley contempla de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Ojo con eso. Enfermedad profesional, vamos a ver qué es. ART, a ver, aquí sos extranjero, ¿qué es la ART? A ver. Aseguradora de riesgo de trabajo. Acá en Argentina, en Chile se llama mutua, en España mutua, y en otros lugares pueden darle el nombre que ustedes quieran. Pero, ¿qué es? Miren, es una institución privada. No es ni del Estado ni de la empresa. Lucrativa. ¿Sí? Sí, lucra con los accidentes de trabajo y eso tiene un costo. ¿Sí? No es la obra social. No es un prepago. Es una carga más que tiene el Estado, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces eso alguna vez hay que replantearlo también en salud pública. Pero es necesario que esté. Pero ¿qué pasa? Ni bien pasa el accidente, o ni bien pasa la enfermedad traumática laboral, o la enfermedad profesional, hay que denunciar. A ver, es una palabra fea. Hay que llamar, hay que avisar a la ART. La ley dice que lo puede hacer el empleador o lo puede hacer el propio trabajador. Pero donde hay un servicio de medicina del trabajo, para que la empresa esté protegida y el trabajador también, siempre ese control pasa por el servicio de medicina del trabajo. ¿Entienden? Porque van a haber muchas empresas que no tienen medicina del trabajo interna, son externas. Y muchas veces el propio gerente genera el mandarlo al RT y demás, y por eso a veces no consulta y manda todo al RT. Y después la RT cuando analiza dice, no, esto no es una enfermedad profesional, esto no es un accidente laboral, esto no es un accidente in itinere, por esas pequeñas cositas que yo les fui diciendo. Entonces, esto es importante, ¿sí?, para que ustedes vean. Ahora, ¿cuántos exámenes hay en medicina del trabajo? Bueno, los exámenes preventivos que se hacen siempre, en las campañas está muy bien. Si a alguno de ustedes les toca dirigir o estar, o que le dicen, bueno, ocúpese en esta industria de poder hacer prevención, hagan campañas de prevención, las que quieran. Pero estas 5 exámenes de ley tienen que estar. El preocupacional, que es uno, cuando entra. Los periódicos, que es cada año o según el tipo de riesgos que tenga la institución, puede ser cada 6 meses, a veces lo hacen cada 3 años, en fin. El primero, el preocupacional, lo hace la empresa, ¿sí? Lo paga la empresa. Puede arreglar con la RT que también lo haga. Pero los periódicos lo debe hacer la ART. ¿Quiénes trabajan en alguna ART? Nadie. No se puede. Bueno, pueden también trabajar como médicos clínicos o como médicos traumatólogos o como médicos del trabajo en una ART. Bueno, ellas tienen que hacer los exámenes periódicos. Pero para eso, el especialista en higiene y seguridad en el trabajo, no ustedes, que son médicos de la empresa, supónganse, hacen un registro de los riesgos que tiene esa industria. Una pinturería, lo que sea, que fabriquen carne, un frigorífico que faenan, ¿sí?, etcétera, etcétera.
Entonces, conforme a esos riesgos, ahí se hacen determinados estudios. Por cambios de tareas, por ausencias prolongadas, por mucho tiempo, y el de egreso. El de egreso es aquel que se hace para desvincular, cuando se desvincula la persona de la empresa, para que si hace algún tipo de demanda, o lo que sea, ya hay un estudio que indica que esa persona cuando se retiró no tenía tal o cual patología que alega tener. Esto que yo les voy diciendo así, ustedes después lo van viendo. Miren, hay que mantener lo físico, lo psíquico y lo social de los trabajadores y prevenir todo daño a la salud. Actúa antes la medicina del trabajo. ¿Antes de qué? Antes de que comience en sí el problema. Si no es un fracaso, porque es preventiva. Fíjense en las tres áreas. Hay un área económica, hay un área productiva y hay un área empresarial. ¿Hay necesidades económicas en la empresa? Sí. ¿Para que haya un servicio de medicina del trabajo? Sí. ¿Hay necesidades productivas? Sí. ¿Hay necesidades de la empresa en sí, de la marca? También. Esto es solamente para que tengan en cuenta, fíjense, la columna blanca, las enfermedades inculpables, el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay una ley de contrato de trabajo, ¿sí? Donde estamos todos nosotros, de alguna manera. Y ahí, en esa ley, habla de que el empresario tiene que tratar las enfermedades aún, darle las posibilidades o la obra social o demás, para cubrir esa necesidad que tengan trabajador. Lo dice. Y en lo que es la columna celeste dice accidentes y enfermedades del trabajo. Esa ley es la ley 24.587 que en el año 96 se creó para crear las aseguradoras de riesgo de trabajo. Antes no había aseguradora de riesgo de trabajo. El empleador, por ejemplo, en la fábrica, un empleado se cortaba un dedo. Entonces, tenía un mecanismo, medicina del trabajo, todo, iba y realmente eso se trataba de solucionar. Ahora, el que no tenía trabajo, o el que no. Pero si no, se iba al hospital británico, por ejemplo, o a otro hospital y se hacía el trasplante. Desde que surgió las ART, generalmente los trasplantes, a veces, o los injertos, generalmente ya no se hacen más. O si se pueden hacer, bueno, porque es un costo para las ART. Eso también hay que decirlo, lo podemos decir en este ámbito académico, porque esto también lo tocamos en los congresos de medicina del trabajo. Entonces, esto es algo, es una problemática que tenemos. Hay decretos, resoluciones. Fíjense, la inculpabilidad excluye todo daño institucional del trabajador a la salud. Su origen es ajeno al trabajo, esa enfermedad. Y la enfermedad debe manifestarse durante la relación laboral, aunque su origen sea anterior. Es decir, posiblemente tenga esa enfermedad, pero justo entra a trabajar y aparece ahí, pero no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces es una enfermedad inculpable. ¿Sí? Se desconoce la verdadera incidencia y prevalencia de las lesiones traumáticas, de los accidentes en el mundo y de las enfermedades. Se desconoce esto. A veces no hay estadísticas fehacientes, pero sí cada empresa puede tener sus estadísticas. Por eso podemos, hay un libro que se llama Medicina del Trabajo en Argentina, que la hizo la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde ahí, bueno, tuvimos efectos
2 capítulos, pero está todo según el tipo de trabajo y demás. Pero bueno, lo importante es que en la empresa hay que tener una historia clínica laboral en el consultorio. Esa historia clínica laboral que se llama legajo médico, es importante registrar los exámenes, los 5 exámenes de ley. ¿Sí? Acá vemos cómo comenzó el trabajo. ¿En la prehistoria o hace unos años atrás? Pero hay otros tipos de trabajo. Esta ley, yo la voy a pasar, no está más en vigor. Pero fue la primera ley muy buena que tuvimos en la Argentina. Y sus modificatorias con la ley 24.028, que se dedicaba exclusivamente a las enfermedades profesionales. Fueron las primeras. Después se modificaron y así, pero fíjense qué traía esta ley. Modifica el criterio de responsabilidad del empleador, presuponiendo que ahí había una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Presuponía. Su aplicación sería la consecuencia del accidente o la enfermedad del trabajo, pero no había normas de prevención. Y ahí se incorpora en esa ley, que ya no la tenemos más en Argentina, el término de in itinere. Ahora, después surgió la ley 19.587, que comienza esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo prevenimos? Entonces ahí surge lo que es el accidente de trabajo o esa enfermedad traumática. Es el ocurrido al empleado durante la prestación de servicios por el hecho y en ocasión del trabajo, o por caso fortuito o fuerza mayor inherentes al trabajo. Después ustedes, como son médicos inteligentes, como todos somos inteligentes de alguna manera, analicen cada una de las palabras, porque esto es lo que dice la ley. A ver, ¿por qué les digo esto? Porque también a veces en los servicios de medicina del trabajo se reciben notas de médicos clínicos, de médicos del trabajador, que ponen datos que a veces no van marcados en la ley. Entonces, de alguna manera ustedes tienen que saber esto, ¿sí? Bueno, ¿ven? Al levantar una caja, no hacerlo adecuadamente, el in itinere, grábenlo esto, Esto puede ser una pregunta también de salud. Enfermedades inculpables, ya dijimos aquellas que no se deben al trabajo. Enfermedad profesional, esto es importante. Es la contraída por el trabajador o la trabajadora en el ejercicio de su profesión, como efecto exclusivo de la clase de trabajo que realizó en el año antecedente al de la fecha de inhabilitación, o sea, ante la fecha que tuvo ese problema. Así está en la ley. Fíjense. Entonces, una persona se va de la empresa, ustedes no le hacen el examen de ingreso, tiene un año para decir que puede haberse contraído esa enfermedad. Esto, ¿y qué tiene que? Son pasos, son guías que de alguna manera tenemos que tener, como cuando los médicos legistas vienen acá y te hablan y te dicen determinadas pautas que hay que seguir en una historia clínica y demás. Es la que se produce o evoluciona por acción lenta, repetitiva o duradera,
nacida del ejercicio mismo de la profesión, oficio, siendo consecuencia del trabajo. Entonces es necesario la repetición, es necesario que haya lentamente las noxas actúen en un huésped susceptible, ¿sí?, en un determinado ambiente. Miren esto, los elementos básicos, esto quiero que lo graben, sáquense, no una foto, con sus ojos, con su mente, tratamos que sea bien grave. Los elementos básicos de una enfermedad profesional. Cuando decimos, esta enfermedad es profesional, esta lumbalgia es profesional, esta hipoacusia es profesional, esta neumopatía, esta neumoconiosis es profesional. ¿Cuándo? Cuando exista el agente de riesgo en el lugar. Por eso es importante registrar con higiene y seguridad en el trabajo las noxas que hay en el lugar de trabajo. Entonces ahí ustedes van abriendo y dicen, no, entonces no es tan fácil. El lugar, el ambiente, la condición del trabajo, la exposición nociva al riesgo, es decir, esta es la noxa, pero yo tengo que estar en contacto con la noxa para que sea una enfermedad profesional. Porque si está la noxa, pero no estoy en contacto, porque estoy bien cubierto, ¿sí?, bien protegido con los elementos de protección personal, no es una enfermedad profesional. Además, a esto hay que sumarle que debe hacer una relación de causalidad. Después les dejo la definición de causalidad que le da la justicia, pero para que sepa. Pero el último punto es importante también. Todos son importantes, todos tienen que estar para hacer una enfermedad profesional. Tiene que estar listada, está en una lista. Hay una resolución con una lista. En esa lista, a ver, les hago una pregunta. A ver. Esta es algo porque se está debatiendo ahora medicina del trabajo. Pero es así. El dengue, ¿qué virus lo produce? A ver, el dengue, vamos a ver. El dengue. Dentro de... Bien, árbol. Si van a la resolución de la lista, está eso. Después está, no dice dengue, pero está la gente causando. Y otras enfermedades causadas por él. Y habla de zoonosis y habla de determinados riesgos. Entonces, después estaría pensar, ¿es el dengue o no una enfermedad profesional? ¡Wow! Si reúne estas condiciones, pues ya hay trabajos de ley científica que están trabajando en esto. Puede hacer, porque está en esa lista. Entonces, por más que a nosotros nos parezca que no, que fisiopatológicamente no, que no sería, está en la lista. Y está en la lista, puede estar en nuestra empresa esa enfermedad como enfermedad profesional. Esto surgió en pandemia también. Surgió esa inquietud y muchas enfermedades que antes no estaban por el hecho y en ocasión del trabajo. Y aún el trabajo domiciliario en la casa también se fueron incorporando. Bueno, con causalidad no lo vamos a tocar esto, pero es necesario que ustedes tengan más o menos esto. Esto no se lo vamos a preguntar, pero sí sepan que es importante. Lean esto, a ver, ¿qué les parece? No, requiere movido. No me podrán negar que la salud de los mayores ahora viene a poder. Bueno. La cobertura que dan las ART, la cobertura que dan las aseguradoras de riesgo de trabajo. Esto no es una crítica. Esto, si ustedes van a los congresos de salud pública, donde están los gerenciadores, todos estos temas se hablan, se debaten.
costo-beneficio. Y nosotros los médicos no estamos fuera de eso, porque somos la mano de obra de todo este sistema, somos trabajadores. Bueno, sigamos. Esta es la ley que creo que las aseguradoras del riesgo de trabajo. Y se creó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es un ente gubernamental que controla la CRT, pero también controla a la empresa. Ahora, ¿cómo hacen para controlar a la empresa y a la RT simultáneamente? Entonces, acá se produce también un conflicto en medicina del trabajo. Pero esto es otro tema. Pero para que vean que es divertida la medicina del trabajo, tiene sus vericuetos también. Pero esta ley incluye que la prevención. Entonces, eso está bueno. Miren esto. Esto cuando salió, aquí estábamos con el doctor Julio Comando. Él está en una gran empresa también, trabajamos juntos en Guardia también, aparte de Miguel Fernández y demás. Y Julio presentó esto también. Sacaron una resolución donde dice que la lumbalgia, las hernias, también son laborales, pero te tienen que reunir todas estas condiciones que yo decía antes. Pero para que haya una lumbalgia, o para que haya una hernia inguinal, es necesario la debilidad de la pared, desde el punto de vista clínico, de la pared abdominal. Pero está, entonces fíjense, este es el decreto del año 14. Entonces, las varices, otro gran tema, si se está de pie, si no se está de pie. Las hernias discales lumbares, ¿se deben o no al trabajo? Fíjense los objetivos de la ley. Esto, fíjense porque esto al final van a estar las preguntas con las cuales ustedes dan el presente. Están presentes. Pero fíjense cómo tienen que tener en cuenta todas estas pequeñas cosas. Y esto está en una resolución. Ahí se las dejo para que ustedes sepan. El examen preocupacional determina la actitud del postulante conforme a sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requieran. Bueno, contenido de los exámenes. ¡Wow! ¿Qué les parece? ¿Qué pueden tener los exámenes? Vamos a ver. Quedan excluidos de estos exámenes la realización de reacciones serológicas para la determinación de Chagas-Massa. Bueno, nosotros estábamos muy contentos porque el único medio era ahí que podíamos hacer la resolución de Chagas-Massa en todos los trabajadores. Entonces, para la salud pública era bárbaro, porque podíamos detectar esa enfermedad. Pero sacaron una resolución diciendo que se hacía discriminación y demás. Bueno, pero esto hay que ver. Bueno, vamos a hacer los exámenes periódicos. Ahí tiene todo. El ruido. Hay que hacer una audiometría tonal. No está en los exámenes de ley. ¿Sí? No están en los exámenes de ley de eso ni de los periódicos. Pero según el riesgo hay que hacer. Si es de esfuerzo, ¿qué hacen? Una placa lumbosacra. Si es de ruido, ¿qué hacen? Una audiometría. ¿Sí? Wow. Pero ¿qué pasa? Muchas empresas, porque con la placa a veces no se podía ver bien, optan por hacer una resonancia. Y ahí surgen en el ingreso por cuenta de la empresa. Pero eso no está en la ley, no lo dice, es un criterio médico que toma el médico de la empresa con el aval de la empresa. ¿Sí?
Pero van a ver que algunas empresas lo hacen, son pocos. Pero en la ley no está. Bueno, vamos. Entonces todo esto es para llegar a decirle el examen de egreso, recuerden que es importante hacerlo también. Tienes datos en la historia clínica que son muy importantes. Fíjense en cómo yo le voy poniendo y le voy repitiendo cosas que a lo mejor les preguntamos. Estos son los exámenes. No. El sistema de riesgo de trabajo promueve la salud y la seguridad laboral mediante la prevención y la mejora de las condiciones y medio ambiente del trabajo. Wow. Nuevamente, tengan en cuenta siempre este triángulo. Centrado en la persona. Miren, ¿quién es este señor? Bernardino Ramazzini. Vamos a hacer un poquito de historia ahora. Hubo en la medicina del trabajo un periodo en el cual un médico italiano surge, era profesor de la Universidad de Módena, por allá, miren, por el 1600, 1700, considerado el creador de la medicina del trabajo. Yo no voy a volver loco, pero fíjense en ustedes que después surgió Newton, Pasteur, y seguimos en ese periodo de renovación de la medicina del trabajo. Pero bueno, vamos a ver, miren ese trabajo. Eso es un trabajo de Morbis Artrivia que es maravilloso, que hizo con joyero, minero, vidriero. Bueno, este célebre hombre hizo este libro de 52 capítulos con enfermedades y las causas de todas las profesiones conocidas desde entonces. Observó la supuesta causa del daño profesional, los exámenes clínicos para ver la influencia del trabajo en la salud, ya en el 1700, y dio pautas de higiene para evitar la repetición de la patología. Este hombre. Ahora fíjense en esto, que son palabras de él en el libro. ¿Qué dice ahí? Las artes que los hombres practican son variadas y diversas. Y ellas pueden surgir diferentes enfermedades. En clínica médica hay que pensar en las diferentes enfermedades relacionadas con el trabajo. Ya lo decía Bernardino Ramazzini en 1700. Y él iba dentro de la fábrica, la recorría, miraba. Eso le costó, porque tampoco dice la historia que no lo quería mucho, tampoco porque hacía eso. Pero bueno, fíjense. Por eso, he tratado de investigar, miren lo que dice él, he tratado de investigar en los talleres de los trabajadores, adentro, pues es una escuela donde se puede adquirir un conocimiento más preciso de gran interés para el investigador. Y lo más importante, se puede sugerir precauciones médicas para la prevención. Eso dice. Entonces fíjense en cómo a veces no tomamos en cuenta la literatura. Y también el tratamiento de aquellas enfermedades que por lo general afectan al trabajador. Bueno, en Argentina, después que sale la ley de 1587, que es muy buena, que le digo que la lean, a los médicos que hacen medicina del trabajo con especialidad se la tienen que leer de puta. Pero bueno, donde están todas las causas y cómo se puede prevenir. Es muy interesante. Pero después surgió la 905, donde dice que también, aparte de prevenir, tenemos que asistir, desde ya, siempre se asistió a la urgencia con los primeros auxilios, las necesidades, pero también al trabajador en todas las enfermedades o problemas que pueden tener. Bueno, entonces, si hay algo que tienen que saber de todo esto, no todo, es que tienen que preguntar a sus pacientes en el hospital y en terapia intensiva también, si está lúcido o un familiar, le preguntan, ¿cuál es la profesión? ¿Qué hacía? ¿Qué profesión
qué oficio, qué trabajo tenía. Y eso les puede dar una pista, por lo que decía Bernardino Ramazzini. Bueno, y esta es otra frase. He comprobado que ciertos movimientos irregulares y violentos y posturas antinaturales dañan la estructura de la máquina viviente de tal forma que por eso se desarrolla de manera gradual enfermedades. Estamos hablando de las enfermedades profesionales. Bueno, recuerden siempre de preguntar esto, por favor. Y bueno, después llegó el periodo moderno, ¿sí? Las fábricas, Ford y demás, había polvo, enfermedad respiratoria, tuberculosis, neumoniosis, y así seguimos. Hay una resolución de la OIT. ¿Qué es la OIT? ¿Saben? La Organización Internacional del Trabajo, que también se mete con los temas médicos, entonces por eso los médicos no tienen por qué saber. Y ahí se reúne una vez al año para hablar del trabajador y de toda la obra social y de los gremios y de todo, para mejorar la condición de vida del trabajador. Voy a seguir un poquitito más a ver si terminamos antes, pero vamos a seguir, si les parece bien. Esta representación tripartita es una representación tripartita: las obras sociales, el trabajador y la empresa. Tiene que estar. Miren, sobre esta base sale nuestra ley 19.587, que es protección de la salud, adaptación física al trabajo, mantener el elevado, y todo esto es para saber que los empresarios, los sindicatos y los médicos, los gobiernos, la superintendencia, las RT, no toman a la medicina del trabajo considerada como se merece. Esto es algo que es así y que tenemos que trabajarlo mucho, y ustedes también. ¿Qué le pasó? Hay que conocer la fábrica, hay que caminar. Y acá tienen los costos de un accidente o de una enfermedad profesional: son directos o indirectos. Hay salarios que no se pagan o se pagan, pero la persona no trabaja. Entonces, piensen esto en el empleador. Costos de atención médica, prótesis y demás, que todo sale mucho más caro de lo que se le paga a los médicos. Bueno, entonces acá vamos siguiendo. Yo les voy a dar, miren, acá está esta ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo, donde habla de la medicina del trabajo también, ojo con eso. Y después están todas las otras que le hemos dicho. El 351 del 79 es toda ley que tiene un decreto. Si no, no se puede. Entonces, este es el decreto de la ley de 1987, que tiene modificaciones. Pero esto es algo que siempre, no a ustedes, pero a los médicos del trabajo lo manejamos así. Tenemos que manejarlo así. Los exámenes en salud de ingreso, periódico, de ingreso, por ausencia prolongada y por transferencia. Bueno, esto es la cantidad de horas, no lo vamos a ver, pero ustedes si quieren lo analizan después, la cantidad de horas que una empresa tiene que tener un médico del trabajo en su empresa. Si es trabajo de oficina o si es trabajo en planta. ¿Me explico? Bueno, pero lo importante es que sepan eso, trabajadores equivalentes. Cuando escuchen esa palabra, quiere decir que por la cantidad de trabajadores es la cantidad de horas que tiene que estar un médico en la planta. Entre comillas, no alcanza para nada.
muy poquitas horas. Pero muchas empresas se dan cuenta de eso y dicen, no, tenemos que trabajar todos los días con nuestra gente, porque todos los días trabajan, todos los días se pueden accidentar, todos los días puede haber riesgo para enfermar y todos los días hay que hacer prevención. Entonces, otra cosa muy importante, la ley de contrato de trabajo dice que la mujer que trabaja, el día femenino, bueno, el día femenino no está en la ley, es algo que los gremios han conseguido, por ejemplo. Pero sí o sí en medicina del trabajo hay que saber que cuando la mujer trabaja, y si es joven, tiene riesgo también para ese niño que van a nacer, los productos tóxicos. Pero tiene que saber que cuando la mujer queda embarazada, tiene 90 días de licencia acá en Argentina. Se está trabajando para que el padre también tenga. En otros países es mucho más. Pero se puede tomar 45 días antes o 45 días después y 45 días después del parto. ¿Sí? Pero para eso tiene que regularlo con la Gerencia de Recursos Humanos. El embarazo no es una enfermedad. No hay que catalogarlo como una enfermedad profesional, o como una enfermedad inculpable. ¿Sí? Pero si la mujer embarazada pasa una eclampsia, ahí sí se corta esos días, entra como enfermedad culpable y después retoman otra vez el tiempo que falta para los 45 días. ¿Quedó claro? Entonces recuerden, la dama tiene, cuando queda embarazada, 45 días de licencia, 90 días de licencia en la empresa. Eso lo puede tomar antes, después, o lo puede separar 45 y 46. Bueno, esto es importante para tener. Y estas son las horas hombres, según la cantidad de trabajadores equivalentes. Ni se los digo. Bueno, pero sigamos, nosotros seguimos y vamos a esto. A ver, la parte económica, la parte técnica, la parte legal. Bueno, muy bien. Otra vez, eso es lo que hay que saber, es importante. Con respecto al examen de ingreso, bueno, léanlo honestos. Esto es lo único que hay que hacer. La reglamentación dice esto. Hay empresas que no, hay empresas que hacen muchas más cosas, pero esto es lo que dice que hay que hacer un examen de ley básico. Un examen clínico completo, un electrocardiograma ya informado por cardiólogo, una radiografía de tórax, análisis de sangre y orina, que son hemograma, eritrosedimentación, glucemia, uremia y orina completa. Entonces, como clínico, sepan que esto es lo que dice el examen. Esto, ¿sí? Es lo que hay que saber. Esto. Quien no responde bien esto, no. ¿Por qué? Porque la ley así lo manda. ¿Sí? Independientemente que es bueno el examen clínico completo, recuerden, en caso de esfuerzo, que los riesgos sean diferentes, se pueden hacer todos estos estudios y mucho más. Y recuerden que el manchado guerrero no se puede hacer, salvo que en la actividad agroindustrial, por ejemplo, se hace con consentimiento y demás. Pero bueno, hay que trabajar eso también. Bueno, el teletrabajo ha surgido y ya estamos por terminar.
no solamente en pandemia, ya había también antes una reglamentación. Y hay que darle al trabajador en la casa la silla, el matafuego y determinadas cosas en la casa. Y la misma ley, hay que controlar en la casa que no tenga los riesgos de trabajo adecuados. Y en muchos hogares las cosas a veces no son tan ordenadas como en las empresas, en las oficinas. Y en otras ocasiones no, tienen hogares que son magníficos y se puede trabajar bien. Bueno, todo esto es para que ustedes tengan ahí y puedan leer. Miren, disminuir el número de lesiones es el objetivo. Evitar enfermedades profesionales, mejorar la calidad de vida del trabajador, aumentar la productividad de la empresa, mejorar la calidad de trabajo y reducir el ausentismo laboral. Entonces, después van a ver esto, y cuando lo lean, estos son para elegir, evitar lesiones cerebrales con protección de cabeza, con protección facial, con protección auditiva, con protección de extremidades inferiores, con protección de miembros superiores, con protecciones respiratorias y con indumentarias adecuadas. Y otra cosa, ustedes vieron en la construcción, vieron que acá se están edificando muchos edificios. Vieron que a veces la gente tiene un arnés, ¿saben qué es un arnés? Es lo que se pone para evitar la caída. Pero el arnés no salva. Si vos no tenés enganchado ese arnés por no es una soga común, es como si fuera un resorte, a una soga o línea de vida que tiene que engancharse en algún lado, tiene que estar firme y ahí engancharse. Entonces, esto para saber que muchas veces esto no se cumple. Bueno, pero ahí tiene más o menos para evitar los riesgos de golpes, para evitar los riesgos de las inhalaciones de los productos. Generalmente en los lugares de trabajo se mide el polvo o las diferentes sustancias por partes por millón. Todo eso está en el decreto 351 del 79, ¿sí? Modificatorio. Entonces ahí está registrado todo. Entonces, protección auditiva. Usar siempre protección auditiva. Qué lindo, ¿no? Esa es una protección, se llama de copa. Pero la verdadera protección es endaural. Esto nos dicen los otorrinos de la cátedra de clínicas y de todo el mundo también. Endaurales y encima la copa. Pero también hay un problema, las vibraciones. Recuerden que muchas veces no hay ruido porque no se canta, no se habla, pero hay vibraciones. Y por el sistema óseo también se puede dañar el oído. En muchas pistas, no acá, pero en otros lugares en el mundo, por ejemplo en Alemania y demás, los que están en pista, los que trabajan en pista, los señaleros y otros que van en pista, por las vibraciones de los motores y demás, utilizan zapatos de seguridad, pero con acolchados de agua. ¿Son más caros? Sí, pero hay empresas que prefieren eso darlo, ¿no? Pero eso no es para proteger el pie, es para protegerse de las vibraciones, ¿sí? Pero el zapato o las botas son para protección personal. Piensen en sus hospitales, piensen en sus clínicas, piensen en el lugar de trabajo que quieran y cómo tenemos que tener los elementos de protección personal. Lo aprendimos en pandemia algo, pero ahora en los hospitales no se utiliza mucho barbijo, en la clínica tampoco, por costo, por lo que sea. Guantes, excepto en
bien. Pero a veces se hacen curaciones y no se tienen esos elementos de protección necesarios. Que no lo hace cualquier médico ni cualquier ingeniero. Debe ser especialista en higiene y seguridad en conjunto con el médico del trabajo. Hay diferentes tipos. El uso es obligatorio, dice la ley. Bueno, la parte lumbar, ahí van a ver ustedes los efectos tóxicos, ya en toxicología lo vieron, pero hay que tener en cuenta. Estos son 2 libros que hicimos un prólogo también con el doctor González sobre alcoholismo y el otro sobre prevención laboral de adicciones, que también, pero en ambientes laborales, ¿sí? Exclusivamente. La sobrecarga en el uso de la voz de los docentes, las disfonías, y ahí tienen todo para ir estudiando todo eso cuando se los dejemos ustedes. Promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales. Oigan, ¿y esto? Ahí hay también. Vieron que son diferentes, se adaptan. Díganme, si alguno acá ¿saben utilizar esto? Sí, perfecto, hay algunos que sí. Todos tenemos que utilizar. Y en casa, de alguna manera, tenemos que tener uno de estos, porque las cocinas también se hacen. Protocolos, procedimientos y programas. Esto hay que seguirlo, ¿sí? Hay que seguirlo. Siempre deben trabajar coordinadamente con higiene y seguridad los médicos del trabajo. Los procedimientos, y ahí están las definiciones. Estos son trabajos que hacemos en conjunto con higiene y seguridad, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso. Pero fíjense ahí abajo las leyes. Ahí están. Para que sepan las condiciones y medio ambiente del trabajo, condiciones y medio ambiente de vida. El estrés laboral, las áreas que pueden ser afectadas. Hay muy buen trabajo sobre fatiga y esto, que el presidente de CENIVA ha realizado, ¿no? Es una de las revistas, léanlo porque bien vale la pena, exclusivamente de los médicos. Y esto tiene que, nosotros tenemos que ir aprendiéndolo. Temas fisiológicos, culturales, familiares, religiosos, del comportamiento, las condiciones de trabajo, todo. Bueno, y esto, recuerden de no fumar, ¿En los hospitales se fuma? No, a ver, si no se fuma, díganos, pero si se fuman, lo gritamos. ¿Se fuman los hospitales? Sí. Vamos a tener que trabajar eso un poco más en nosotros. ¿Es un ámbito de trabajo o no? Bueno, existen complicaciones fisiológicas, económicas, todo lo que ustedes quieran. Caso interactivo. Y ya terminamos con esto y después vienen las reglas. Un poquitito de los médicos y de la médica. La ambulancia se quedó sin sirena en el auxilio. Ahora van a ver ustedes. Se quedó sin sirena en el auxilio anterior y tenía que ser llevada a reparación. Fácil, ¿no? Y sí, los coches, las ambulancias para qué. No sabemos cómo se rompen, ¿no? Llaman de emergencia para realizar una colaboración con otro hospital por un niño descompuesto en una escuela. El chofer indica a la base, tiene que repararse, que tenía que ir a reparación, pero tiene la orden de la base de salir con el médico de guardia al auxilio porque no había otra en ese momento. Hasta ahí vamos viendo. Ahora, en esas callecitas de Buenos Aires, tarda en llegar al domicilio de la escuela por el tránsito atascado. Al llegar se asiste a un niño de 12 años con convulsiones, se lo compensa y se lo traslada al hospital más cercano en la ambulancia. Bien. El médico lo atiende. Atrás va atendiéndolo, chicos. Con la ambulancia en movimiento, claro.
porque tuvo vómitos el niño. La ambulancia frena de golpe. Claro, no tenía sirena. Frena de golpe. El médico tiene una herida cortante, se golpea, tiene una herida cortante con un golpe en el cráneo contra la pared de la ambulancia. Al llegar al hospital, se atiende al niño y se atiende al médico, al cual le realizan una sutura, el examen físico, y por el golpe se le realiza un ataque de cerebro que no dio patología, pero tuvo días de licencia hasta su recuperación. No hubo mayor complicación. Ahora, el galeno, después de ser atendido, debe ser visto y evaluado por el médico del trabajo y determinar si fue un accidente in itinere, si fue un accidente de trabajo, si fue una enfermedad inculpable, si baja y el alta en el legajo médico del trabajador, hay que dar el alta y baja, y colaborar con la investigación de ese accidente. Eso hay que hacerlo. ¿Cuál sería el factor más importante para ustedes a destacar con higiene y seguridad en el trabajo para hacer correcciones en ese puesto de trabajo? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería? Díganme, o cuál puede ser. A ver. Tienen una sola ambulancia y aparte sin sirena. Ese médico tuvo que ir porque si es en vía pública, otra cosa, hay que hacer una denuncia. Policial, una declaración, va. Entonces el que estaba tomando la declaración le pregunta, doctor, dígame, usted, si es cirujano, no tiene bisturí, ¿operaría? No. Bueno, ¿y qué sería sin sirena? Bueno, y hay otros factores. Tenemos que salir porque amamos nuestra profesión, porque queremos hacerlo, porque nos obliga, o por lo que sea. Esas son las condiciones independientes de trabajo. ¿Sí? Bueno, pero hay que ver esto, pero tiene que analizarse esto. No en todos los hospitales y servicios de medicina del trabajo. Los derechos del profesional de la salud, y con esto termina. Bueno, después ustedes vean esto. Es difícil atravesar, los médicos estamos atravesando esta circunstancia difícil por el hecho y en ocasión del trabajo diario. No es una queja, pero los médicos, en realidad, ¿el equipo de salud trabaja o no trabaja? Sí. Trabaja. ¿El equipo de salud tiene accidente? Puede tener accidente. Y todo eso. Bueno, y acá hay que identificar, registrar y denunciar todo esto, y no denunciar de crítica, sino ponerlo en papel para que de alguna manera esto suceda menos. Bueno, esta es una frase del profesor Elia Hurtado. La salud es una base fundamental de la civilización que junto con la educación, el trabajo, la justicia, la seguridad y la fe. Y ahora vamos a las preguntas, ¿sí? Así ya dan el presente, si les parece. Pero miren esto, está lindo, ¿no? El hombre, cuando más estudia, es más sencillo, porque a medida que estudia, descubre la grandeza de su ignorancia. Tenemos que estudiar mucho y hay que seguir aprendiendo. Bueno, ¿podemos poner la otra, por favor? Y así ya. Había una que no la vamos a pasar ahora, ¿sí? Vamos a terminar, ¿no? ¿Qué te parece? Así ya le damos. Y vamos a hacer las preguntas, ¿sí? A ver, ¿puede ser? Ahora las va a poner y vamos a ver. Así ya ustedes tienen el presente. Bueno, vamos a ver cuándo sale. Ahí va a salir. Ahora se puso negro.
les parece? Adelante, vamos a preguntar. Ahí está. Yo creo que tengo que tocar acá, ¿no es cierto? Estoy con el mouse. Exactamente, con el mouse. Primero la pregunta. ¿Qué entiende por medicina del trabajo? ¿Es el control de ausentismo y tratamiento solo asistencial de las enfermedades laborales? ¿Es una actividad paramédica? ¿No es necesario tener una especialidad para ejercer la medicina del trabajo? ¿O todas las anteriores son incorrectas? Yo aprieto acá. Ahí está. Toda una ciencia. A ver. Voten. ¿Se fueron muchos? ¿Otros no? ¿Cuál les parece? ¿Cuál les parece? Recuerden que la enfermería laboral existe, y muchos no, pero la ley establece, habla de medicina del trabajo y de higiene y seguridad en el trabajo. Y en la normativa está que deben trabajar en conjunto con el servicio de higiene y seguridad en el trabajo y con el servicio de medicina del trabajo. Muy bien, perfecto. Vamos a la otra. ¿Cuál de las respuestas es incorrecta? Bernardino Ramazzini dio pautas de higiene para evitar la repetición de patologías según el oficio, observó la supuesta causa del daño profesional, destacó la importancia del examen clínico para ver la influencia del trabajo en la salud y destacó que por sus observaciones médicas no se podía de ninguna manera distinguir si una enfermedad era o no profesional. ¿Cuál es incorrecta? Es decir, para que se nos quede grabado las cosas importantes. Después ustedes van a ver en internet muchas cosas, pero cuidado, vayan a las sociedades científicas, vean lo que es realmente una profesión, vayan a la ley 19.587, 351, y ahí van a ver y van a poder hacer. Muy bien, esa es incorrecta. Vamos por la otra. Los exámenes de ley en medicina del trabajo son el preocupacional y los periódicos, el de cambio de tareas, ausencias prolongadas, el de egreso o todas las anteriores. Bueno, bueno la risa. No, vamos a ver. Muy bien, perfecto. A ver, el accidente en itinere es el que se produce solamente del trabajo al domicilio, el que se produce dentro del lugar de trabajo, el que se produce del domicilio al lugar de trabajo o bien desde el lugar de trabajo al domicilio, o el que se produce solamente del domicilio al lugar de trabajo. ¿Cuál es? Correcto, a ver. ¿Qué les parece?
hemograma es una sociedad. Recuerdan el esquema, ese esquemita de esa flechita. ¿Vino como el desayuno? Perfecto. Bien, vamos todavía. Los análisis de sangre y de orina de ley son, a ver, una es correcta, chicos. Hemograma, eritrosedimentación, colesterol total, hepatograma, glucemia, uricemia, orina completa. B, hemograma, eritrosedimentación, glucemia, uremia, orina completa. C, todos los anteriores sin la orina completa. Y el hemograma, urea y orina completa. A ver, ¿cuál es? La reglamentación dice esto, pero recuerden que ustedes pueden hacer todo desde la clínica médica, pueden hacer mucho más a veces de lo que se puede hacer en la empresa, pero a veces hay gente que no tiene ningún estudio y estos estudios son realmente básicos y pueden dar. Bien. A ver, ¿qué pueden buscar ustedes por hemograma? Por hemograma, ¿qué se puede ver? ¿Qué más? Infecciones, ¿qué más? Si se ponen a pensar son muchas cosas. La eritrosedimentación, ¿qué pueden? En el preocupacional. En la glucemia, se puede detectar una diabetes. Uremia, cómo funciona nuestro riñón y la orina completa. O sea, hay algunos parámetros que pueden ser. ¿Existe relación de dependencia? Este es interesante. Cuando hay subordinación al empleador. Esto es en una diapositiva que ustedes la van a tener ahí. No lo explicamos mucho. Pero todo empleado tiene una subordinación al empleado, al jefe dentro de la institución. Cumple un horario. Hay regularidad en las prestaciones del servicio. No es que un día va, el trabajador otro día no va. Hay regularidad. Eso es la dependencia. Cuando existen los tres anteriores o cuando el médico factura una prestación sin cumplimiento u horario. Cuando el médico tiene una relación de dependencia, cuando se factura una prestación sin cumplimiento de horario o cuando tiene otras características que arriba dice. ¿A ustedes qué les parece? Es una la cierta. ¿Cuál sería? Esto